Hola, ¿qué tal? Los saludo Carlos Amandós y esto es Libertad de Pensamiento. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, un invitado quizás un poco fuera de lo común que nos va a comentar un lado distinto de la historia. Hoy tenemos a Raúl Salcedo, gerente general de la compañía minera Colpa. Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto tenerte el día de hoy. Bien, mucho gusto. De igual manera, acá a las órdenes. Raúl, quería conversar contigo sobre cómo percibes tú como minero la coyuntura. El día de ayer hemos tenido a un presidente enfrentándose al Congreso en una pugna constante, pero que de una forma u otra ha dejado un mensaje para el sector privado, satanizándolo, demonizándolo, empezó con las clínicas y ayer se dirigió a todos, al sector empresarial, el malo de la película. ¿Qué mensaje te deja eso? Eh, bueno, lo que hay que tener presente es que estamos viviendo la crisis económica más severa del siglo, quizás tanto o más que la que tuvo que enfrentar el país luego de la guerra con Chile, y que esta gravedad de la situación no admite pugnas ni debates ideológicos. Acá lo que se tiene que hacer es generar trabajo y para ello se requiere inversión. Y en ese punto, el principal liderazgo debería recaer en el gobierno, quien a través de las instituciones estatales debería reactivar los grandes proyectos de inversión que ya tienen inclusive estudios o que han sido detenidos. Están ahí Majes, están Chavimochic, y por el lado del sector privado, que requiere un poco más de estabilidad para poder iniciar los grandes proyectos, principalmente mineros, que deberían generar mucho trabajo para poder reducir el desempleo que se ha generado con esta crisis. No hay que olvidar que tenemos 6 millones de personas que se han quedado sin trabajo y que esa situación genera hambre, genera deterioro de la salud, mucha inseguridad ciudadana que la estamos viviendo y por lo tanto los enfrentamientos entre los poderes del Estado, el enfrentamiento ideológico no tiene ningún sentido. Creo que hay que trabajar, hay que construir y hay que generar empleo. Y es precisamente eso un punto que se ha dejado de hacer. Tenemos una legislación que va y viene, tenemos medidas económicas que se adaptan y se desadaptan, tenemos protocolos que se dan, se modifican, se quitan y se vuelven a poner. Todo esto nos genera un clima de inestabilidad, precisamente todo lo contrario de lo que se necesita. Pero, Raúl, ya yendo un poco más a tu actividad, particularmente la izquierda se ha encargado de ponerle una máscara a la minería, de ponerlo como el gran enemigo, aquello que hace que el Perú no avance. Hemos tenido al gobernador regional de Arequipa, el gobernador Cáceres Yica, totalmente en contra del proyecto Tía María. Y hemos tenido a diversas cabezas enfrentándose a grandes proyectos mineros como si estos fueran, pues, la perdición del país. ¿Crees que en realidad esto es así? ¿O crees que hay una redirección del mensaje? ¿Se está ocultando información? Es parte de la desinformación y en eso el sector minero y minero formal al que pertenecemos nosotros quizás se está descuidando un poco la comunicación. Lo que se tiene que tener claro es que la actividad económica minera en el Perú es muy importante, aporta de una manera significativa al presupuesto nacional, genera mucha riqueza y la actividad minera formal es una actividad moderna, con estándares muy altos, muy exigentes en cuanto a seguridad, cuidado del medio ambiente, en la protección de la salud y cumplimiento de sus obligaciones laborales. La minería formal en el Perú es una minería que está cumpliendo a cabalidad con todas las exigencias. Y más bien, como bien dices, está siendo satanizada y no se entiende por qué. Es una actividad que contribuye mucho con el presupuesto, genera muchos puestos de trabajo y sobre todo es una actividad que se realiza en zonas donde el Estado nunca ha llegado. La actividad minera se desarrolla principalmente a lo largo de la cordillera de los Andes, que como sabes, recorre de norte a sur el país, y las actividades mineras principalmente están en esas zonas, sobre los
3.500, 4.000, 4.500 y más metros de altitud, donde no hay ninguna otra actividad económica que pueda desarrollarse. En esas altitudes no hay agricultura económica, no hay pastoreo, y ahí se desarrolla la actividad minera que bien, que bien trabajada, lo único que hace es llevar trabajo y beneficios a la comunidad, a los trabajadores y al país, porque la actividad minera, como debes saber, es una de las actividades que aporta mucho más que el resto de los sectores económicos. El sector minero aporta casi 50% de sus ingresos, entre impuesto a la renta, que como sabes está en 29.5, tiene las contribuciones a los fondos mineros, las regalías mineras, los canon, los fondos mineros, fondo de jubilación. La sumatoria de todos esos aportes hacen casi el 50%. Mientras que cualquier otra actividad en el país cumple con pagar su impuesto a la renta y no pasa del 30%. Si es claro, es que efectivamente es una actividad muy importante, satanizada tristemente, pero Raúl, nos gustaría que nos comentes un poquito sobre cómo es este tema de obtener una licencia. Durante todo este tiempo se ha discutido que si la licencia social aplica, que si sobre lo que está en el papel tiene que ponerse algo más. Hace un par de años, si no fue el año pasado, el presidente declaró que había que idear una forma para revocar una licencia a una minera. Se piensa muchas veces que los trámites para poder tener y realizar la actividad minera son cosas pues que uno cumple con un chasquido de los dedos, cosas que no cuestan, o cosas que simplemente no tienen importancia. ¿Es tan así? A ver, el Perú tiene estándares de seguridad, de cuidado ambiental y de protección a las poblaciones indígenas, nativas, y protección laboral, este, como las economías desarrolladas. Y en base a eso se ha construido toda una legislación sobre la cual la minería formal es supervisada, regulada y el cumplimiento se da. Pero para ello el Estado ha desarrollado una serie de actividades que nosotros le llamamos la permisología, que realmente para el sector minero, y yo lo vivo en carne propia, es un vía crucis. Hay permisos operativos que toman 2 y hasta 3 años. Puedo contarles el caso de nuestra empresa, que tiene más de 60 años de operación, y colocar un banco de celdas dentro de la planta concentradora, que tiene, como les digo, más de 60 años, un banco de celdas que reemplaza a uno, obviamente que por el tiempo tiene que ser cambiado, pero que con tecnología actual trae mucho mejores indicadores de eficiencia, de manejo. Conseguir el permiso para ese cambio e instalación de nuevas celdas de flotación puede tomar de 2 a 3 años, lo cual es absurdo porque es una operación que se viene desarrollando, que cumple los estándares y que ese cambio de un equipo por otro es una actualización tecnológica que, por el contrario, no genera impacto o genera menor impacto aún del que tiene el equipo que se está reemplazando. Entonces, para la actividad empresarial, eso es un problema y efectivamente desalienta y genera muchos sobrecostos. Es terrible que enfrenten eso, y sobre todo la inestabilidad del gobierno, diciendo, bueno, si la gente está en contra o si aparentemente se hace un poco de bulla, puede revocarse la licencia. Sí, ese tipo de conductas o de declaraciones realmente afectan la confianza empresarial y van en contra de los intereses del país, porque lo que se está haciendo es generar la incertidumbre
que no es bueno para la inversión, ¿no? Yo creo que acá lo que hay que reflexionar es que el país necesita inversión, la inversión trae trabajo, el trabajo genera recursos con los cuales debemos sacar a mucha más gente de la pobreza, dejar de que las personas pasen hambre, que hayan buenos sistemas de salud y que haya seguridad para todos. Y la minería aporta en gran parte a eso. Así es. Pero, Raúl, moviéndonos a otro bloque de esta entrevista, hay una cosa, hay un tratado, hay un algo que se está moviendo, pasó del Ejecutivo, se está estudiando en la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso y que se está moviendo con mucha fuerza. Me refiero al Tratado de Escazú, el Acuerdo de Escazú, que tiene numerosas posiciones, numerosos argumentos a favor y numerosos en contra. Muchos dicen que esto va a proteger el ambiente y que va a favorecer el desarrollo ambiental y va a llevarnos a una participación más adecuada, con mejores accesos a la información pública. Y las posiciones en contra dicen, no, porque vamos a perder, vamos a tener un gran desincentivo para la inversión y porque todo lo demás ya lo tenemos. Como minero, ¿cuál es tu posición al respecto? ¿Cuál es la posición del sector en esto? No conozco la posición del sector, pero sí puedo dar mi posición personal. Como lo dije al inicio de la entrevista, el sector minero formal, porque está el otro sector informal que en este momento, que en unos minutos lo vamos a comentar, pero el sector minero formal, el sector minero moderno, tiene regulaciones con estándares del primer mundo. Y está bien que lo tengamos y los cumplimos. Entonces, los acuerdos que se están proponiendo no traen nada nuevo. Por el contrario, el riesgo que se enfrenta con este tipo de acuerdos es agregarle una instancia más al reclamo de los llamados ambientalistas o estos profesionales de la agitación, como ocurre, por ejemplo, con los derechos humanos. Luego que el Perú suscribiera los acuerdos de Costa Rica, ¿no? Entonces, nos parece que no deberíamos ratificar esos acuerdos porque todo lo que se pide allí a los sectores formales ya se cumple. Más bien, la gran interrogante es, ¿y por qué no se trabaja para frenar la minería informal, que es la que genera devastación de bosques, mucho impacto ambiental, mucha eh, mano de obra sub pagada, la tala ilegal, los ríos sobreexplotados, ¿no? Entonces, nos parece que antes de entrar a esta ola de ambientalismo, de modernidad, que más parece un esfuerzo de las ONG por mantener vigencia, creo que debemos trabajar en exigir que los estándares que ya tiene el Perú los cumplan todos, no solo la minería formal, la minería moderna, sino todos los que se dedican a la actividad minera o a la actividad extractiva en general. Quien contamina los ríos, quien contamina las playas de los ríos, quien contamina los bosques, no son las empresas mineras formales. Es la minería informal, es los comerciantes de madera ilegales, y, por qué no decirlo, también el narcotráfico que está arrasando con cientos de hectáreas o miles de hectáreas en la selva para sus cultivos ilícitos. Es algo así como si las ONGs y el Congreso y los que impulsan esto estuvieran pretendiendo tapar el sol con un dedo y decir, bueno, acá nuestros problemas son los formales, no hay que mirar lo demás porque eso sale de nosotros. Pero Correcto. suscribir el tratado, y lo han manifestado diversas opiniones a lo largo de su estudio en el Congreso, han dicho, esto no va a servir de nada.
esto solamente nos podría perjudicar, porque ellos no son el problema. Y efectivamente, Raúl, eso nos Correcto. lleva al siguiente punto. La minería informal. Se suele catalogar a la minería como un solo paquete. El minero formal y el minero informal están en la misma bolsa, como si los dos produjeran el mismo efecto, como si los dos aportasen al Estado, como si los dos causasen el mismo perjuicio. Creo que este tag, esta etiqueta, debería removerse, mejor dicho, ¿cómo la removemos? Ese es el trabajo que tiene que realizar el Estado y las instituciones en general, las privadas también, por, primero por dar a conocer el impacto y el efecto que está generando esta actividad informal, pero yo diría más ilegal, porque genera flujos de dinero que no pasan por el sistema bancario, genera mucha violencia, hay trata inhumana de personas. Entonces, Lo cual es acá, gravísimo. así es, yo creo que eh, si hay que darle peso a toda esta iniciativa, hay que hacer que la cumplan todos, porque las regulaciones que propone el Acuerdo de Escazú, todas las tiene el Estado peruano, o sea, las leyes, las normativas ambientales, de participación ciudadana, de cuidado del medio ambiente, ya están dadas. O sea, no le agregaría absolutamente nada. Eh, Más bien, sí, nos parece que estaría agregándole una instancia que va a salir fuera de nuestro territorio, cuando haya un enfrentamiento entre privados o no privados, y más bien el Estado peruano va a perder soberanía, porque así como está ocurriendo en los casos de derechos humanos de que un terrorista convicto y confeso termina siendo exculpado en un tribunal internacional, lo mismo podría ocurrir con casos este, supuestamente ambientales. Es un problema. Pero, Raúl, siguiendo con el tema de la informalidad, hace poco, y estoy hablando de este nuevo Congreso, este variopinto y muy colorido Congreso, ha propuesto dos cosas. Y me refiero a dos bancadas, Alianza para el Progreso y Unión por el Perú, que es darle propiedad a la gente. Nosotros en Perú tenemos propiedad sobre el suelo, el subsuelo y los aires. Por más que los aires sea un poco redundante. Estos nuevos proyectos dicen, aguanta, quien sea propietario del suelo lo es también de los recursos naturales. ¿Crees que eso sería la salida para desaparecer la minería informal? No, no nos parece. Yo creo que la regulación como se tiene actualmente es la correcta. Los terrenos superficiales en el Perú, a lo largo y ancho, todos tienen propietarios, sean personas naturales, sean empresas privadas, las comunidades campesinas, o finalmente el Estado. Y cualquier proyecto que se tenga que llevar adelante tiene primero que negociar y ponerse de acuerdo con los posesionarios de las tierras. Eso es una regla, y una regla que nosotros la cumplimos a cabalidad. Y lo tienen que hacer todos. No podemos fomentar la informalidad en la que el más fuerte o el más vivo se apodere de tierras y de propiedades que no les pertenecen, ¿no? Y eso ya lo estamos viendo en la selva, en la que los colonos, estos colonos que trabajan o para la minería informal o para la tala indiscriminada o para el narcotráfico, están desplazando a los reales propietarios y posesionarios que son las comunidades nativas. Eso se tiene que defender. Yo creo que eso sería un despropósito y estarían haciéndole mucho daño al futuro del Perú si es que esas propuestas prosperan. Entonces, la economía, el sector minero se ve puesto en jaque por diversos ángulos. El gobierno, el Congreso, los gobiernos regionales, las ONGs, sectores políticos.
Y contra todo eso tiene que lidiar la minería, para aportar 10% Así del es. PBI, para aportar 50% de sus ingresos, para aportar casi 40% del impuesto a la renta, para poder gastarlo en servicios públicos para todos. Y pese a todo, el sector minero sigue. Raúl, ya una última pregunta. ¿Qué cosa harías tú si tuvieras la posibilidad, con la experiencia de haber estado en el sector minero, para, uno, darle una nueva cara a la minería y dos, darle fin a la tan nefasta minería informal? Lo primero, yo creo que lo que tenemos que hacer es seguir trabajando, seguir invirtiendo, este, cumplir con los compromisos y respetar todas las normas y estándares de seguridad ambientales y laborales, y eso difundirlo. Creo que en mi experiencia de casi 30 años en el sector minero, en las áreas, en las regiones en las que hemos trabajado, por lo menos siempre hemos tenido una relación cordial con todas las comunidades. Estas comunidades entienden perfectamente la importancia de la actividad minera, entienden lo difícil de desarrollar la actividad minera. Al ser una actividad económica, tiene que, tiene que cumplir todos los procesos de, primero, investigación, que en el caso de la minería es la exploración, los estudios de ingeniería para aperturar la mina. Y ojo que en esa palabra se engloba un conjunto de desarrollos de infraestructura, porque, como ya hemos dicho, las minas se ubican en lugares remotos. Salvo una o dos minas que están muy cerca de la costa, todas las que conozco están en lugares remotos, inhóspitos, sobre los 4.000 metros, en las que hay que llevar energía, los accesos, carreteras, agua, y en ese proceso de construcción de una mina participan las comunidades con fuerza laboral, con servicios, con seguridad. Este, en la experiencia nuestra no hemos tenido problemas con las comunidades, por el contrario, se han integrado perfectamente a la actividad y son, yo diría, socios en esta aventura. Y ya con el pasar de los años, se preocupan tanto como nosotros cuando la crisis afecta a la minería. Ellos saben perfectamente los precios, los niveles de precios, y se preocupan y saben que si los precios bajan mucho o las condiciones en las que tienen que operar las minas son muy complejas, al ser una actividad económica, si los ingresos no son suficientes para cubrir los costos, la mina va a tener que cerrar y por lo tanto ellos quedarse sin trabajo y quedarse sin esa fuente de ingresos con la cual ellos completan su presupuesto familiar. Ojo de que sobre los 3.500, 3.800 no hay otra actividad económica que no sea la minería. Y en esas regiones todavía viven un 20-25% de la población peruana, que está siendo atendida por la actividad minera. Son los que verdaderamente perciben estos esfuerzos. Correcto, correcto. Entonces, todos aquellos que dicen la minería es el malo, el minero es el malo, el minero es el gran perjuicio, es la gran amenaza, están mintiendo. Están mintiendo o también hay mucha ignorancia, ¿no? Hay muchos que repiten clichés sin conocer. Para conocer el negocio minero hay que caminar en el Perú profundo, como decía Belaúnde. Nuevamente, la minería no está a 4 cuadras de nuestras casas, está en lugares muy lejanos, y para poder hablar de en qué consiste la minería, yo primero los invitaría a conocer dónde se realiza la minería y que puedan conocer y calificar con conocimiento
en qué consiste la actividad minera. Muchas gracias, Raúl. En realidad muy ilustrativo, muy interesante todo lo que nos has comentado y esperemos pues continuar esta lucha y que la gente entienda, ¿no? Lo importante que es la minería en este país. Muchas gracias, Así Raúl, por es. estar con nosotros el día de hoy. Los invito a todos nuestros oyentes a seguirnos en nuestras redes, en Instagram, Spotify, Twitter y Facebook. Y nos vemos la próxima. Muchas gracias. Chao. Gracias a ustedes. Buenas tardes.